de Estudios Claudio Sola. Él es un líder político, él tiene un movimiento que se llama Perú Nuevo y postula a la presidencia de la República. Él se ha hecho popular a raíz de un encuentro que ha tenido con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Lo vamos a mostrar en instantes, pero primero le damos la bienvenida a Claudio. Buenas noches. Gracias, Luis Alfonso. Un saludo a todos nuestros amigos peruanos. Feliz de estar aquí. Bien, ahora vamos a conversar un poco acerca de tus ideas, tus planteamientos, la situación de tu movimiento político, pero antes creo que sería interesante compartir con nuestros televidentes este video que ha viralizado en las redes y que consiste en un encuentro, ahora nos vamos a contar cómo es que se produjo, en donde te encuentras con Nicolás Maduro y se dicen una serie de temas, él se burla de ti, tú lo increpas. Vamos a ver, señor director, el video en donde el peruano Claudio Sola se encuentra con Nicolás Maduro. Soy candidato a la presidencia para el Perú, ¿verdad? el liberalismo clásico. Escúcheme, el socialismo en el mundo está destruyendo la nacionalidad. ¿Tú crees? ¿La guerra del capitalismo? No, el capitalismo de amigotes. El capitalismo de amigotes, pero el capitalismo para todos es la verdadera Dime un prosperidad ejemplo de de las capitalismo naciones. para todos, Okay. donde no haya miseria. Cuando el Estado se pone en su lugar para dar sus funciones únicas y propias de seguridad, justicia y obras Está públicas. bien, respeto tus ideas. Y luego el libre mercado para todos, Respeto con tus bajo ideas. impuesto. Pero el mundo Porque no- fíjense cómo está Venezuela. El mundo lo rige el capitalismo. No, el capitalismo de amigotes. Pero no el capitalismo para todos. Y usted en Venezuela también es un capitalista, porque usa Venezuela, el dinero de Venezuela, para supuestamente repartir la riqueza. Eso está muy mal. Entonces yo quiero entregarle Yo te invito a Venezuela para que vayas a ver la verdad. Muchas No te gracias. guíes por CNN. Es que ya he ido como ¿Qué tienes tú 4 aquí? veces. Este es tu guía. Escúcheme. Este es tu guía. ¿Dónde está? Voy a reunirme con este señor. Escúcheme. Mire, escúcheme. Quiero que lea esto con Lo todo voy a leer. respeto. No, claro que lo voy a leer. Esta es la solución para el Perú ¿Cómo te llamas Latinoamérica. tú? Claudio Sola, candidato a la presidencia para el Claudio Sola. 2016. Vota por Claudio Sola. Así es. Y yo quiero que vote por el liberalismo clásico A ver. para traer Voy prosperidad a al inscribir señor para Maduro. votar allá. Que el Señor le bendiga y lo voy a Amén. invitar a Que Dios te Palacio bendiga de verdad. cuando sea presidente. Nos vamos a ver allá. Señora, que Dios te bendiga de verdad. Gracias. Gracias. Que viva el Perú. Que viva Venezuela, repito. Muy gracioso el encuentro con Nicolás Maduro. Cuéntanos dónde ocurrió, cómo es que se produjo esta situación tan anecdótica, ¿no? Porque un poco que él se burla de ti, ¿no? Tú lo increpas. Tienes un libro de Donald Trump bajo el brazo, es chistoso, ¿no? Hay quienes Yo en las creo redes que- te han tachado de loquito. Yo creo que más que chistoso es algo totalmente dioccidente, ¿no? Yo creo que es lo que el Perú y Latinoamérica están esperando, ¿no? Que en un minuto y pico se pueda explicar los 3 sistemas que hay en el mundo, 2 de ellos malos, uno de ellos muy malo, y el nuevo sistema que nosotros vamos a traer al Perú y a toda Latinoamérica. A ver, cuéntanos en primer lugar, ¿dónde se produjo este encuentro? Esto fue en las afueras de la ONU, porque yo fui invitado por un amigo que trabaja en el Congreso de México, y estaba ahí la prensa, un periodista me estaba haciendo una entrevista, y terminamos la entrevista, estábamos compartiendo tarjetas, y entonces se apareció Maduro, y bueno, yo estaba ahí, entonces las cámaras se dirigieron a Maduro, y él dijo ahí una pachotada con respecto al socialismo que me hizo entrar en escena, ¿no? ¿Qué dijo? No recuerdo exactamente, pero una de sus pachotadas, ¿no? El socialismo, no sé qué cosa. Y yo entré inmediatamente en escena para decirle que alturadamente, ¿no? Con educación, que el socialismo está destruyendo. Cuéntales a los televidentes que no te conocen, porque la verdad es que no eres muy conocido todavía. Tú eres pastor, ¿verdad? Y diriges esta organización, este movimiento que busca llevarte aquí a la presidencia de la República con una ideología. Cuéntanos tu ideología. Bueno, yo puedo decir, al margen de cualquier, digamos, cosa que ya he hecho y que hago, que yo soy el futuro, ¿no? Lo que nosotros vamos a traer para el Perú nunca se ha visto. Todo lo que se habla en estos momentos en el ambiente político es más de lo mismo. Es el Perú viejo. Y particularmente yo creo identificarme con la mayoría de peruanos. Tenemos náuseas. Náuseas de las noticias, náuseas de los robos, náuseas de las corrupciones, de las cuales ya no quiero hablar porque me da náuseas.
yo quiero hablar de un Perú nuevo, un Perú que va hacia adelante. Mira, yo he estado caminando en Nueva York ahora en estos días, moviéndome desde Queen a Manhattan por 7 días. El tren que me llevaba de Queen a Manhattan tiene más o menos unos 100 años. ¿Okay? Ellos, los americanos, ya habían hecho un tren desde hace 100 años aproximadamente. Nosotros recién hemos tenido uno que pasa por aquí arriba, pero aún ese tren de Manhattan está viejo. O sea, Estados Unidos se ha estancado. Una de las razones por las que yo me acerco a Donald Trump es porque la primera página de su libro dice Estados Unidos está en un desastre. ¿Tú eres seguidor de Donald Trump? No, estoy diciendo que yo fui para... ¿Por qué? Porque tenemos que juntarnos las personas que queremos realmente cambios en el Perú y en Latinoamérica. Un minuto, él dice, Estados Unidos está en un desastre porque debe 15 trillones de dólares. Si Estados Unidos está endeudado, Perú está lleno de corrupción, estamos llenos de más de lo mismo. Entonces necesitamos un cambio de verdad. Tú eres el defensor del modelo capitalista, digamos. Del capitalismo para todos. Okay, pero es muy diferente. Estados Unidos es el reino del capitalismo. No, pero en los últimos años, desde hace 100 años atrás, Estados Unidos adoptó el socialismo. Y luego ha tenido una mezcla del capitalismo de amigotes, lo que el señor Bush, ¿verdad? Tanto el padre como el hijo, ¿verdad?, llevaron adelante, que fue el consenso de Washington que ha estado hablando tu invitado anterior. ¿Tú lo acusas a Maduro de tener un sistema capitalista de amigotes? No, yo lo acuso a Maduro de él ser un capitalista usando la palabra socialismo, porque él gobierna un país, como lo hacen los Castro con Cuba, como si ellos fueran los dueños, como si esto fuera su empresa. Entonces yo sí creo que el capitalismo es lo que va a llevar al Perú adelante, pero no el capitalismo de amigotes que tiene Venezuela, en este sentido, digamos, de este modelito, ¿verdad?, que luce el socialismo para eso, ni el capitalismo que vemos en los Estados Unidos y aquí en el Perú. ¿Cuál es el modelo peruano? En tu opinión, ¿cuál es el modelo económico? Es un capitalismo de amigotes. O sea, este país está... Mercantilismo. Totalmente mercantilismo. O sea, es la asociación del Estado con la empresa. Este tipo de privilegios que el Estado le da a cierta empresa, lo que hace es que genera toda esta corrupción que vemos con la Heredia. ¿Por qué? Porque obviamente, si un empresario sabe que ese presidente le va a dar favores, entonces le baja plata. Y ahí está Nadine, que es parte de todo este sistema, y bueno, los negociazos que ha hecho Alan García. ¿Cuál es la solución? La solución es llevar al gobierno a sus funciones únicas y propias de seguridad, de justicia y de obras públicas. Segundo, mercados libres sin privilegios para nadie. O sea, todo lo que el Estado le ha dado de privilegios a las mega empresas hay que quitárselos. Todos tienen que ser tratados en igualdad ante la ley y sobre todo el irrestricto respeto a la propiedad privada. A un asunto medular. ¿Cuál es el rol que debe cumplir el Estado? Hay quienes seguridad, dicen que menos justicia, Estado o más Estado. No, es que vamos a decir, porque eso pueden ser palabras, más palabras. Seguridad, justicia y obras públicas. Entonces en mi gobierno vamos a tener seguridad en prioridad, la mejor seguridad. Luego vamos a tener lo que es la justicia, que no existe, y obras de infraestructura. Trenes, agua, luz, el tráfico horroroso que tenemos en nuestras ciudades, sobre todo en Lima, yo lo voy a acabar. Yo lo voy a acabar con obras de infraestructura del primer mundo. O sea, tenemos que empezar a ver un Perú hacia el futuro. Mira, de 7.000 comunidades, según el señor Hernando de Soto, hay más o menos 6.000 comunidades que tienen oro, petróleo, plata, cobre en su subsuelo. Yo voy a derogar una de las 2.000 leyes malas, va a ser la de propiedad en subsuelo. Si tú derogas esa ley, más o menos 6.000 comunidades van a pasar de ser pobres a ser ricas. Y los derechos de propiedad de los que han hecho inversiones ahí donde digamos, las empresas mineras. No, las empresas mineras van a seguir siendo bienvenidas. El problema no es la empresa minera. No, los derechos adquiridos, digamos, que Perú un poco ya se ha perdido todo. Bueno, lo que pasa es que han habido concesiones que están muy mal hechas. Por ejemplo, si el Estado, que se cree dueño de la tierra y del subsuelo, es el dueño. Bueno, pero está mal eso. Eso está mal, eso yo lo voy a cambiar. Porque la tierra le pertenece a los que vivimos en esta tierra, a los peruanos. Y si un peruano quiere ir mar adentro y separar un espacio de mar para poder hacer maricultura, ese espacio es de ese peruano, de esa familia.
Y si hay oro, petróleo en ese espacio, debajo de esas aguas, también le pertenece a esa familia. Lo mismo con la tierra, lo mismo con el mar, como dice Enrique Gersi. Ahora, lo que nosotros venimos a traer al Perú es prosperidad. ¿Por qué? Hoy el Estado que se apropia, usurpa la propiedad de las tierras, empieza a dar concesiones a ciertas empresas dentro de terrenos que le pertenecen a la comunidad. Sí, ahora, una pregunta. Eso es una usurpación y eso hay que cambiar. Es un tema del cual podemos discutir mucho, pero hablemos un poco de lo que ustedes representan. Ustedes no tienen todavía un partido inscrito. Mira, ¿cuántos seguidores tiene? ¿Cómo va eso? Porque mira, sin un partido es difícil, pues, mira, hacer política, ¿o no? Estamos apuntando a lo que el pueblo realmente quiere, la legitimidad. Es cierto que mucha gente no me conoce por ahora, gracias a tu programa me están conociendo mucho más. Pero yo estoy yendo a todos los pueblos, a todos los sitios, a todos los lugares. Y de un 100% de gente que me escucha, el 90% dice ¿dónde firmo? O sea, hay una legitimidad. Sí, tenemos, el Partido Perú Nuevo está en estos momentos levantando firmas para inscribirse. Pero esa es la opción 1. La opción 2 es que hay como 15 partidos que no tienen candidato, por entrar por ahí. La opción 3 es que existe el voto viciado. Un ratito. Pero Claudio Sola está solo. ¿Quién es No, por favor, tenemos 4 años de trabajo desde que yo entré y 4 años previos, o sea, 8 en total, desde que entró Arturo Valera. Y hemos formado 150 operadores políticos en todo el Perú. Nosotros ¿Pero alguien que la gente reconozca o todos son? Es que los que reconocen todo, la mayoría están metidos en temas de corrupción. Mira, la gente está harta de los políticos de siempre. Nosotros necesitamos políticos nuevos, pero no solamente políticos honestos, sino que necesitamos un sistema honesto. Porque el sistema que tenemos hoy día es un sistema corrupto y corruptor. Es un sistema malo que necesita ser cambiado y nosotros lo vamos a cambiar. Y este modelo, digamos, liberal, ¿no? Liberal clásico. Sí, bueno, pero la gente no entiende. No, sí entiende, es muy sencillo. Eso es lo que la gente cree. Por ejemplo, tu invitado anterior está mal. Eso es lo que la gente cree. Yo me voy y hablo con la señora que vende papas y le digo, ¿qué es liberalismo clásico? Gobierno limitado. ¿Limitado a qué? A que el gobierno te da seguridad, justicia y obras públicas. Ah, eso está muy bueno. Y en el resto, mercados libres, sin privilegio para nadie. Perfecto, ¿dónde firmo? No me tomó ni un minuto. O sea, mira, los políticos de verdad, lo que tenemos que hacer es aterrizar las buenas ideas en cosas prácticas. Los liberales que están contigo, digamos, porque hay un grupo de liberales que, de alguna manera, en algún momento en los 90, ¿no? Llegó Mario Vargas Llosa en el Movimiento de Libertad y se quedaron huérfanos, porque los abandonó. Claro. Tú eres un poco el que va a juntarlo. Bueno, lo que pasa es que lo que quiso traer Mario Vargas Llosa en cierta forma fue lo que aplicó el señor Fujimori, el consenso de Washington, un neoliberalismo, porque un liberalismo clásico como lo que nosotros estamos ofreciendo para el Perú, para hacer del Perú una nueva nación, hasta ahorita no se ha ofrecido. Por eso es que hoy espero que los liberales, como ya están uniéndose muchos, se sigan uniendo a este movimiento. Y no solamente los liberales que son de café y de cóctel, sino todos, los puneños, por ejemplo. Los puneños aman. Hay puneños liberales. Es que ellos son liberales, sino que no... No lo saben. Es que lo saben intrínsecamente, no tienes que necesariamente ir a darles una clase. Ellos quieren, como por ejemplo todos los que están pasando ahorita problemas con que el Estado se quiere meter ahí con sus terrenos. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Déjenos hacer con nuestros terrenos lo que nos da nuestra regalada gana. Y eso es lo que el Estado tiene que hacer. Hoy día el Estado usurpa, se mete en los terrenos que no le corresponden. Perú Nuevo va a participar entonces en las elecciones. Correcto, mira, yo voy a ser presidente en 2016. Mira mi padre. Así es, lo tengo claro porque... Eso no depende de ti, depende de los electores. Eso depende, número 1, de Dios. Y número 2, de la gente. Y la gente que me está escuchando en este momento... ¿Por qué ese video de Nicolás Maduro tiene en 6-7 días más de 2 millones de vistas? ¿Por qué? ¿No le temes a los candidatos que se llaman fan favoritos? No, porque los candidatos... ¿Qué favoritos? ¿Qué favoritos son? Esos son favoritos. No, la multimedia... Mira, la gente... PPK es un... del comercio, digamos, mira, hermano. PPK es un mercantilista. Un mercantilista que ha traído a todos sus amigos empresarios del mundo a hacerse ricos con el Perú. Él no tiene autoridad moral para ser presidente.
La señora Keiko, que lamentablemente nos sale con esta pachotada ahora, peor todavía, ella no va a ganar. Yo se lo he dicho a ella personalmente, se lo he dicho a sus padres personalmente. Tu hija no va a ganar. ¿Cuándo se lo he dicho? Cuando fui a visitarlo a la casa. Mira, tú lo que tienes que entender es que el ¿Ha visitado no en la casa? Claro. Hay que visitar a la gente en la casa. Un buen cristiano visita a la gente en las casas. No, no he tenido la oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno quiere hacer más de lo mismo y quiere cambios, dice Albert Einstein que es un día. No puede ser lo mismo para hacerlo diferente. Ya. Entonces, si tú realmente lees las fibras más íntimas del corazón del peruano, el peruano está harto de todo lo que se ha propuesto. No, pues por favor, hablemos de cosas serias, hermano. No, yo no quiero hablar de Alan García, porque Alan García nos trajo una desgracia tan fuerte que la mayoría de peruanos, 5 de mis hermanos se fueron a Estados Unidos a vivir porque no había que comer en el Perú. Y luego se acomoda al neoliberalismo porque ahí hay más plata. En el nuevo, por favor, la gente, tú vas a la Plaza San Martín, donde yo voy todos los domingos, y donde escuchas el palpitar de la gente está harta de Alan García. Han aplicado estos modelos de gobierno, que es lo que nosotros vamos a tratar. ¿Y cómo se va a hacer conocido? Porque digamos, aquí en el Canal 11 vamos a darle tribuna a todos los aspirantes a la presidencia que estén pues trabajando para ello y que tengan algo interesante que decir. El señor Sola ha tenido este encuentro con Maduro, que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Está en las redes. Mira, Dios se está encargando de hacerme conocido. Dios está usando este programa para que la gente me conozca, lo de Maduro y otras cosas. Ahorita, como dice Donald Trump en su mensaje, ¿no? Lo cita a Trump. Sí, porque estaba ahí en su oficina. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Con Donald Trump? No me he reunido con él, pero sí con su gente. Ahí dice, ¿no? ¿Con sus asesores? Con algunos de su Pues Toledo decía que se reunía, ¿no? Hay que ser exactos, ¿no? Cuando dice que estaba en la oficina de Donald Trump. Sí, él tiene un edificio ahí, hemos estado conversando con algunos de sus asesores, gente que él nos envió porque anda un hombre muy ocupado, hemos estado conversando y ya tiene toda nuestra información. Mira, ahí hay un dicho muy claro, nosotros estamos, o la mayoría silenciosa está con nosotros. Y yo digo lo mismo, la mayoría silenciosa está con nosotros. No saben hablar mucho, pero están con nosotros. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos diciendo es lo que el Perú quiere, lo que los peruanos queremos, ¿entiendes? Y eso es lo que va a llevar al Perú a ser una potencia mundial, porque eso es lo que nosotros vamos a hacer con el Perú. Vamos a convertir al Perú en una potencia mundial. Bueno, Claudio, muchas gracias. Claudio Solá ha estado con nosotros. Yo debo decir que el equipo de Claudio ha insistido mucho con esta entrevista. Desde ya ¿Y varias por qué semanas. tengo que insistir tanto? No, porque ha estado en Estados Unidos además. No, pero ¿por qué tengo que insistir tanto? Porque había perseverancia. Mira, dice el señor de Exitosa, le dice a la señora Milagros, cuando se presente un liberal yo lo voy a apoyar. Hasta el día de hoy lo llamamos, no nos entrevista. Aquí todos los de derecha, Sí, pero los de izquierda, todos. le dice el de Perú 21, Juan José Garrido, a nuestro asesor Charles Filbrook, que me llame tu candidato para entrevistarlo. Voy a su oficina, me manda a su asistente y me dice, no, después te vamos a entrevistar. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo Jaime Altao me entrevista y 13 minutos me dice amén a todo lo que digo y después que lo llamo ya no me entrevista? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo está yendo contra el status quo, está yendo contra el capitalismo de amigotes. Y por eso a este poder económico que controla el poder político, ya lo vemos con Nadine Heredia, no le gusta lo que yo estoy diciendo, pero el pueblo sí le gusta. Y yo te voy a decir algo, ya que te estás cada día entrando más al tema periodistas. Esto lo vamos a erradicar, porque yo tengo 46 años. No sé qué edad tienes tú, pero los jóvenes no merecen el país que nuestros políticos nos han dejado. Yo quiero darle a los jóvenes una esperanza. Esa esperanza que el señor Ollanta Humala nos ha tirado al piso con su traición y su mentira. Porque ya nos tiró al piso. Los peruanos estamos hartos de eso. Y yo voy a concatenar a todas las fuerzas del pueblo para traer un Perú nuevo. Y sacar y barrer